estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Iniciamos, por supuesto, este espacio importante. Estamos hablando de esta serie de entrevistas, nuevas historias, nuevos hombres. El objetivo es que en base de estas pequeñas historias podamos mostrar justamente cómo se está viviendo el tema de la cuarentena, donde hombres incrementan los niveles de tensión y las mujeres no pueden ser quienes tengan que cargar con esta violencia reprimida. Para ello quiero darle la bienvenida al licenciado Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurdo. Y bienvenido a la Radio Encuentro, Henry. Igual, buenos días a toda la audiencia, que bueno que nos está escuchando el día de hoy. Ya lo has dicho, vamos a continuar ahora por una oportunidad con el programa dedicado a los hombres. Bien, muchas gracias. Estamos iniciando este recorrido que tenemos, por supuesto, el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es también una preocupación por muchos y muchas dentro de los hogares. Estamos hablando de cómo existe esa distribución también de las tareas del hogar y del cuidado de la familia. Muchas veces dicen, no, esto me corresponde a mí, esto no me corresponde a mí, o se piensa en un primer inicio que muchas de estas tareas de la casa, estas tareas del hogar, son actividades diarias y necesarias, pero específicamente le otorgan a la mujer en este caso como que es tu espacio de trabajo, es tu responsabilidad llevar adelante esto, ¿no? Y en medio de todo esto, Henry, de esta supuesta supervivencia también que muchas familias tienen para poder de alguna manera dividir también estas tareas del hogar, por ejemplo, cuando se tienen estas 5 grandes tareas de cocinar, de preparar estos alimentos con el tema de la limpieza, la organización de la casa, las compras de los alimentos, los artículos esenciales, el cuidado de los demás, la crianza de los hijos, en fin, son estos aspectos que muchas veces como que se lo cataloga como que son naturales de las mujeres en este caso y no se hace una distribución correcta de estas tareas del hogar. En medio de todo esto, queremos iniciar sobre todo contigo para que podamos hablar de esta temática y también poder dialogar. Adelante. Bien, exactamente, Luli. Hoy vamos a hablar brevemente de esta área importante, ¿no?, de la vida de los seres humanos, y más cuando, por ejemplo, viven en pareja, conviven en pareja o finalmente en familia, ¿no? Y estamos hablando de la distribución de las tareas de la casa y también de las actividades del cuidado de los niños y de otras personas, ¿no?, al interior de las familias o parejas. Bien lo has dicho, hay diferentes tareas, ¿no?, como ser, por ejemplo, cuestiones muy diarias como cocinar, hacer las compras, hacer la limpieza, hacer la organización del hogar, pero también ordenar ciertas cosas en la casa. Y cuando la pareja tiene hijos, algo muy importante también es la crianza. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en este tiempo de cuarentena? Hemos visto que los roles han tenido que necesariamente, por lo menos, cambiar en algún sentido, ¿no? ¿Qué sucede? Ahora vemos a los hombres, por ejemplo, a muchos hombres en las calles, en los mercados, comprando los implementos para la cocina, para los alimentos y demás. Entonces, es algo que quizás antes no se podía ver, no se visibilizaba de manera tan evidente como lo estamos haciendo ahora. Pero eso, más allá de sorprendernos, nos tiene que llamar la atención en el sentido de que los roles no están preestablecidos, los roles no son cuestiones con las que nacemos. Son roles que se nos son atribuidos desde la crianza por la sociedad, pero también tenemos que entender que así como en determinadas ocasiones, por ejemplo, en algún momento se empezó a atribuir muchas de las funciones del hogar a las mujeres en la casa, ahora nos damos cuenta que también los hombres se pueden hacer responsables de eso, ¿no? Y que no había sido tan complicado hacerlo.
que no había sido tan difícil, por ejemplo, agarrar una lista de compras, ir a buscar, ¿no? El mejor precio, la mejor calidad, porque son cuestiones que al final podemos aprender. Bien, ahora, muchas personas también, cuando, digamos, se les solicita que cambien un poco los roles en el hogar, que se responsabilicen, especialmente los hombres, de las tareas de la casa, del cocinar, de cuidar a los hijos, de limpiar, de asear, digamos, nuestro espacio, a veces hay resistencia de parte de ellos, ¿no? De nosotros como hombres. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una de las cosas puede atribuirse a que, por ejemplo, desde chiquititos en nuestra familia no nos han acostumbrado al rol justamente de contribuir activamente en el hogar, en el cuidado, ¿no? En los quehaceres de la casa. Entonces, cuando esa persona llega a ser adulta, en realidad lo que sucede es que le cuesta mucho entender que también en ese espacio en el que vive tiene una responsabilidad que compartir, ¿no? Ahora, también es importante mencionar, Luli, que en el hogar puntualmente las tareas tienen que ser necesariamente distribuidas y de mejor manera equitativas. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra realidad vemos que las mujeres son las que asumen en mayor medida muchas actividades del cuidado, ¿no? Y eso tiene un gran costo para ellas, pero también tiene un gran costo para la relación. ¿Por qué? Porque cuando establecemos una relación de pareja, nosotros no establecemos una cláusula, digamos, no establecemos un contrato en el que tenemos que atribuirle la mayor parte de estas actividades a nuestra pareja, en este caso a la mujer, ¿no? No hay ese tipo de contrato, digamos, en el establecimiento de la relación. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces por la imposición social, por el mandato social que supone, directamente son las mujeres las que de alguna forma se hacen cargo de ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una mala distribución del trabajo en la casa. ¿Por qué? Porque todos los días hay que cocinar, hay que cuidar, hay que limpiar, ¿no? Pero realmente lo que sucede es que ese gran trabajo, en primer lugar, no es remunerado porque quien lo hace no recibe un salario, no tiene un seguro médico, ¿no? Quien lo hace además tiene necesidades, tiene, por ejemplo, que comprarse elementos personales de limpieza, ropa y otras cosas, ¿no? Es decir, no recibe nada a cambio y lo hace todo el tiempo. Los 365 días del año, por lo general, no hay vacaciones, no hay reconocimiento además de esta actividad como una actividad formal, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, ¿qué haces en tu casa? Y generalmente las mismas mujeres dicen, no trabajo. Sí trabaja, solamente que no se reconoce muy bien esto socialmente y además no hay un reconocimiento económico por detrás. Ahí radica la importancia de distribuir las tareas del hogar. ¿Por qué? Porque esa mujer muchas veces puede ser que esté siendo explotada en su casa, ¿no? Pero en desmedro de su salud, de su desarrollo personal. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, en este caso, al hombre que asume muchas menos responsabilidades, ¿no? Menos responsabilidades. Entonces no hay proporción en ese sentido. Lo que invitaría, digamos, a pensar en este momento a las parejas y a las familias en la casa es si realmente al interior de sus hogares las tareas están bien distribuidas y si es que no, les comparto, por ejemplo, una técnica, ¿no? Es importante que se reúnan y que traten de registrar en una hoja o hablar simplemente de cuáles son las actividades esenciales del día a día en la casa que son necesarias, quiénes las están haciendo y cuánto tiempo te lleva hacer eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo será que le lleva a la persona encargada el hecho de cocinar? ¿Cuánto tiempo será que le lleva a esa persona el hecho de cuidar a los hijos, de hacerles hacer las tareas, de bañarlos, el hecho de ordenar la casa, el hecho de limpiar las cosas? Entonces, en todo eso hay tiempo invertido. Y este ejercicio no es para ver quién hace más o quién hace menos, sino simplemente para visibilizar que esas cosas que damos por supuesto muchas veces por hecho, llevan su tiempo. Es una implicancia de esfuerzo. Entonces, es una técnica muy sencilla. Sentarse y empezar a anotar, si es que se puede, cuáles son las tareas diarias, cuánto tiempo nos lleva, quién las hace, e incluso podríamos empezar a hablar de quién disfruta hacer cada cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cocinar. Perfecto, a mi pareja
le gusta más, por ejemplo, bañar a los niños. Muy bien. Entonces, ya podemos en función a eso empezar a negociar, ¿no? Es decir, bueno, tú te harás cargo de estas actividades tales días y yo me haré cargo de estas otras tales días. Justamente Ahí con la importancia de distribuir justamente las tareas. Muy bien, creo que se ha entendido bastante claro en este caso, Henry, porque a través también de lo que estamos recibiendo en este momento, estos mensajes en nuestras plataformas, creo que la gente también está dándose cuenta que no es que tú tienes una responsabilidad como que de tu casa, ¿no? De repente vos preguntas a una persona y justamente estábamos contestando una de las preguntas y decía, claro, a mí me ayuda, dice, ¿no? Entonces, y sin embargo no es una ayuda porque sería lo correcto el distribuir en la casa 50-50. Estamos hablando de esa manera de forma equitativa de poder distribuir estas tareas del hogar. Entonces, esta palabra de a mí me ayuda es justamente una de las palabras que como que se ha naturalizado bastante, entendiendo que su pareja es bueno porque mientras ella lava, él seca, pero lo está haciendo de favor, sin embargo, es su responsabilidad. Así es, Luli, y bueno, para puntualizar esto que tú mencionas, imaginémonos por un momento si nosotros viviéramos con una persona ajena a nuestra familia, que no fuera nuestra pareja, digamos, un compañero de habitación. En ese punto, si nosotros no hiciéramos nuestras actividades diarias de limpieza, de aseo de nuestro espacio compartido, posiblemente la otra persona se molestaría mucho, ¿no? Y lo que sucedería es que nosotros, por la vergüenza, por el malestar ocasionado en el entorno, pues empezaríamos a hacer las cosas. Pero ¿por qué en la pareja muchas veces sucede lo contrario? ¿Por qué? Porque hay un sentido de confianza ahí, ¿no? Es decir, en la pareja hay confianza y a veces esa confianza es la que mantiene justamente estas desigualdades. ¿Por qué? Porque, digamos, mi pareja va a hacer las cosas, ¿no? Pero yo no voy a mosquearme en siquiera decir en qué podría empezar a colaborar o en qué podría incluso empezar a involucrar, ¿no? Es un contexto muy diferente. Si fueran personas extrañas, quizás sentiríamos vergüenza y empezaríamos a hacerlo. Pero como ya en la pareja se ha establecido un alto sentido de confianza, entonces es como ya dar por hecho, ¿no? Decir, si en algún momento me lo reclama, empezaré a involucrarme. Y esa no debería ser la manera, ¿no? No es la forma. ¿Por qué? Porque hay un costo que hay que tomar siempre en cuenta, que es el hecho de que mientras las cosas están funcionando en la casa, hay alguien que siempre está trabajando y que no tendría que haber una explotación de por medio. Porque esa persona, al igual que todos nosotros, viene de una familia, viene con expectativas de vida, es decir, hay un proyecto de vida en esa persona y no puede pasarse, por ejemplo, gran parte de su vida solamente haciendo tareas de la casa, ¿no? Es importante también ser muy empáticos, ponernos en el lugar de nuestra compañera y pensar que es una persona que merece desarrollarse personalmente, que tiene un proyecto de vida que va mucho más allá de la casa y del cuidado de los hijos. Ese es un punto fundamental el que has tocado, Henry, sobre todo cuando la gente en sí misma se pregunta y dice, ¿y qué pasa si todo esto que evidentemente es un peso y es una preocupación de todos los días, se recarga solamente a una persona, ¿no? Entonces tú lo has dicho muy bien, ocurre esto, es como una zona de confort además de esta persona que dice, ella lo va a resolver, no tengo que hacer nada. Pasando ya a otra de nuestras preguntas para cerrar nuestra entrevista el día de hoy, ¿cómo se puede de alguna manera interpretar, si vale el término, el hecho de que durante la cuarentena muchos hombres, o los hombres en este caso, salgan a hacer estas compras de las que también hemos mencionado este tiempo, salgan a hacer compras, pero han habido también muchos memes, si revisamos las redes sociales, donde hay burlas en las redes sociales y también hay fotos de varones con listas de mercados y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? ¿Qué pasa con esta sociedad? O sea, no puede en realidad tener en cuenta que esto más bien es la equidad de género, que es lo correcto, le incomoda realmente, quiere que se perpetúen tal vez estos roles de género que han sido, por supuesto, de alguna forma de dominación patriarcal y sublevando en este caso la autonomía, sublevando lo que tú decías, explotando inclusive a estas mujeres. Sí, bueno, como ya hemos mencionado, ¿no? Es bastante curioso ver esto, pero más allá de causar mofa, de causar risa, digamos, quizás en primera instancia, claro, llama la atención, pero no tiene por qué sorprendernos.
más bien tiene que motivarnos, tiene que hacernos pensar que el cambio de roles, que asumir la responsabilidad es posible, ¿no? Si bien antes los hombres, por ejemplo, no eran muy activos en la compra de alimentos en los mercados, era, por ejemplo, por comentarios que seguramente más de una persona ha escuchado, que los hombres se hacen engañar en los mercados con los precios, con el peso, con la calidad, ¿no? Pero pues ahora vemos a hombres con sus listas, vemos a hombres con las bolsas y además ya conocen, ¿no? Ya tienen como sus caseras, digamos, ya saben a dónde van a ir, ya saben dónde nos pueden ofrecer el mejor precio, ya saben dónde no les van a engañar, ¿no? Y empiezan a regatear y empiezan a exigir un producto de calidad. Entonces, realmente son cuestiones que podemos aprender, más allá de causar risa o no, realmente es algo que debe mantenerse. ¿Por qué? Porque de esa forma también vamos a aumentar el bienestar en nuestra familia y vamos a incrementar la satisfacción en nuestra pareja. Es importante esto, porque cuando se comparten las tareas del hogar, como hemos visto en este caso, cuando se empiezan a asumir las responsabilidades del cuidado de la casa y de los demás, la satisfacción en la pareja es mejor. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el hecho de que la relación es un espacio en el que existe mucha más intimidad emocional, es decir, una persona se siente mucho mejor al lado de su pareja. ¿Por qué? Porque ya no hay este sentido de explotación de uno por el otro, ¿sí? Empiezan a entender que la responsabilidad es de ambos y en ese sentido, pues, también el hecho de que estén en pareja, el hecho de que la pareja subsista, sobreviva y persista en el tiempo, se debe justamente a que ya se empiezan a distribuir los roles, las tareas, las responsabilidades, entre otras cosas. Es imperante sobre todo entender esto desde el enfoque cotidiano, porque es ahí donde ocurren muchas de estas vulneraciones, Henry, y queremos responder a una persona, una oyente que se ha comunicado a través de nuestras plataformas y nos dice: ¿cómo hago para que mi marido sea menos indiferente a los temas domésticos? La verdad no tengo el valor de decirle que haga algo, temo que se enoje, no sé cómo abordar este tema mientras estoy matándome haciendo pues el quehacer de la casa, él está viendo televisión. ¿Qué le respondemos? Bien. En este punto, como había mencionado, es importante aplicar la técnica, ¿no? En pareja es importante tener la habilidad de negociar. Bien, sería importante que en este caso se aplique esta técnica en la que se puedan, por ejemplo, junto con el compañero, en un momento reunir y empezar a conversar sobre cuánto se invierte de tiempo, de esfuerzo, además, en las tareas del hogar, ¿no? Muchas veces podemos dar por supuesto que, claro, las tareas del hogar no fueran la gran cosa, ¿no? Que cocinar, limpiar, cuidar a los hijos no fuera tan costoso, emocional y físicamente hablando, pero sí lo es. ¿Y de qué forma vamos a darnos cuenta de esto? Anotando o identificando claramente cuáles son esas actividades, ¿no? Para que no englobemos todo en una generalidad, para que no digamos, bueno, son las tareas de la casa y nada más, sino identificar cuáles son, y una vez que lo hagamos, también hablar con el compañero de cuáles de esas actividades a él le gustaría participar, ¿no? En cuáles quisiera asumir mayor responsabilidad. Va a haber más de una, yo estoy seguro, en la que el compañero se va a sentir bastante cómodo, ¿no? Entonces, sería importante en primera instancia empezar a hablar de esto muy abiertamente en esa pareja, ¿no? Empezar a identificar las actividades y conversar, ¿no? De cómo podríamos hacer una redistribución de las tareas de la casa, porque hay que entender que estamos hablando de corresponsabilidad y no de un favor, porque ambos viven en la casa, ¿no? Y todos los días hay cosas que hacer, independientemente de si es que uno, por ejemplo, aporta el dinero a la casa o si es que otra persona no lo hace, ¿no? Estamos hablando de un contexto muy diferente, que es la supervivencia de la familia en el día a día a través del cumplimiento de las tareas de la casa. Ya para cerrar esta nuestra entrevista, como tú lo has mencionado, lo que queremos es en primera instancia agradecer a la gente que nos está haciendo las consultas, que van en el mismo camino y por supuesto esto coadyuva para que ellos puedan de alguna manera empezar estas negociaciones de las que tú mencionas. Es
Importante también no naturalizar el tema del cuidado del hogar en las mujeres, ¿no? Yo he escuchado muchas veces estos estereotipos, Henry, donde decían, claro, ella sabe cómo hacer las cosas porque ella es mujer, y de repente también de parte de las mujeres él estaba queriendo, por ejemplo, no sé, cambiar los pañales de su bebé y no lo estaba haciendo bien, entonces no lo hace bien, yo lo voy a hacer. Es como que fuera, digamos, algo natural el hecho de que las mujeres, por naturaleza, desde el nacimiento, ya saben todo eso y sin embargo se puede aprender. Esto también es una discusión, por supuesto, que les llega a varones y a mujeres para que podamos romper estos estereotipos, para que podamos cortar con esta línea que se ha venido desarrollando y de una vez decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer juntos, ¿no? Otra cosa que quiero remarcar de todo lo que hemos mencionado el día de hoy es esta generación de prejuicios y estereotipos de los que tú has hecho mención, sobre todo cuando uno está en las calles y hace esta mofa, esta burla, ¿no? Ya hemos entendido por qué se está haciendo esto. Y también quisiera remarcar, si me permites, Henry, el tema de la economía del cuidado, que es justamente lo que estamos diciendo. Ya se ha evidenciado que existe un aporte a la economía productiva, es decir, así factible, tangible, de este aporte que hacen estas mujeres en su hogar, que cuánto le costaría en realidad a este varón, en el caso de que sea, entre comillas, el proveedor, pagar a una persona que lave la ropa, pagar a una persona que cuida a los niños, pagar a una persona que cocine. Todo eso se cuantifica y es real el hecho del aporte en la economía. Además, quisiera apuntar el tema de la triple carga a la cual hemos hecho mención, porque es algo real. Y en medio de todo esto, Henry, también sobre todo desmitificar todos estos estereotipos que están flagelando la vida de muchas mujeres y ellas piensan que es completamente natural. Yo te agradezco el día de hoy. Sé que vamos a estar el día martes también hablando de otros temas importantes. Te agradezco, sin embargo, el día de hoy el tiempo que nos has otorgado en esta serie, amigas y amigos, que justamente nos dice nuevas historias, nuevos hombres. Que sea hasta el día martes. Hasta el día martes, Luli, y un gusto haber compartido este espacio con ustedes. De esta manera, amigas y amigos, cerramos nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.